Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Espero que me tengan paciencia y así podemos reflexionar sobre esto. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Amén. Dice la palabra del Señor así. ¿Tenemos? Segunda de Corintios 10, 5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. 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 Repito la última parte. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Y me gustaría hablarles de esto, ya que creo que es uno de los problemas más habituales en los cuales nos encontramos en este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no creen? Y que aunque nosotros como hijos de Dios estamos a salvo y seguros entre sus manos y bajo la sombra de sus alas, nos estamos adhiriendo a la forma de reaccionar y actuar de aquellos que no tienen las dádivas y los dones que hemos recibido nosotros como hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y la verdad que espero que estas reflexiones, las cuales todos conocemos y simplemente recordarlas en esta tarde, nos sirvan para volver en sí, para reaccionar, de la misma manera que en ese periodo de tiempo he reaccionado cuando he llegado a mi casa con el poder de su Santo Espíritu y la dirección de su palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y reaccionar positivamente y en obediencia si es que nos encontramos en estas situaciones y si entendemos que lo que hablamos es bíblico y procede del cielo. Todos estaremos de acuerdo que la mente tiene un papel fundamental y principal en nuestra vida. Es por eso que cuando hablamos del cerebro, estamos hablando del centro de nuestro ser y de nuestra vida y el centro de nuestro existir. Decimos que es el centro de nuestro existir, ya que sabemos que cuando el cerebro muere, morimos juntamente con él. Podemos encontrarnos con personas con una absoluta parálisis de su cuerpo, con todos sus órganos sustentados por máquinas, pero que aún así, si tiene el cerebro intacto, entendemos que a pesar de todo, sigue aún ahí. Sin embargo, podemos encontrarnos con alguien que tiene el cuerpo perfecto, sus órganos intactos, en perfectas condiciones, pero con una muerte cerebral, y entendemos que a pesar de las apariencias y la perfección de todos sus órganos y su cuerpo, esa persona ya se marchó. Porque el cerebro es el centro de nuestro existir y determina la vida en este sentido. Y no solo determina nuestro existir, sino que decimos que es el centro de nuestra vida porque determina aquello que somos y aquello que hacemos. Todo lo que hacemos, absolutamente todo, pasa por nuestra mente. Todo. Cada plan, cada decisión, cada acción, pasa previamente por el previo análisis de nuestro cerebro. Incluso nuestras reacciones automáticas, aun sin darnos cuenta, pasan a la velocidad del sonido por nuestro cerebro antes de que éstas se ejecuten. Nosotros nos movemos sin pensar, pero en realidad hay una orden del cerebro que le ordena a mi músculo, a como sea, que mueva el brazo y se extienda. Porque todo pasa por la mente. Por tanto, nuestros pensamientos, nuestra mente es aquello que nos dirige y que nos gobierna. No es nuestro cuerpo el que nos gobierna. Nuestro cuerpo obedece a la mente, lo que la mente le dictó. Incluso cuando hablamos de sentimientos y del corazón, no es dicho órgano quien los gestiona, no es este órgano, sino nuestro cerebro quien lo gestiona todo. Así pues, a día de hoy, todos y cada uno de nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos, los cuales impulsaron todas las decisiones que nos han llevado hasta aquí. ¿Entienden esto? Por tanto, nuestro cerebro, nuestros pensamientos juegan un papel principal y esencial en nuestra existencia. Siempre decimos, y es una gran verdad, que cuando uno acude a las Escrituras,
todo cambia respecto a lo del mundo. Y lo que el mundo entiende, en las Escrituras, casi siempre se entiende al revés. Es completamente contrario. Pero esto no es así cuando hablamos de aspectos que la ciencia, con el paso del tiempo, con el estudio y el avance de la tecnología, va descubriendo. Cuando hablamos de ciencia corroborable, cuando hablamos de ciencia testada y comprobada, no de especulaciones y teorías, nos encontramos con algo maravilloso y que nos llena de fe. Y es que la ciencia lo que hace es ir demostrando poco a poco aspectos que en las Escrituras ya se establecieron hace milenios. Por tanto, cuando hablamos de la mente, del cerebro y su papel esencial en la vida y el desarrollo de la misma, podemos ver cómo es un principio que ya encontramos en las Escrituras, corroborados años después y paulatinamente por medio de la ciencia. Pasando desde la creación del primer hombre, del primer matrimonio a Adán y Eva, el cual dice en Génesis capítulo 2, verso 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Desde ese mismo instante el hombre vino a ser, por causa del hálito de Dios, del aliento de Dios en él, un ser viviente, lo que implica un alma pensante con un cerebro completamente y perfectamente operativo. O pasando por infinidad de textos los cuales nos hablan de la mente, e iremos viendo algunos de ellos en el desarrollo de esta reflexión, como Proverbios 23, capítulo 23, versículo 7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Notan? Un texto que determina que la mente y el corazón son lo mismo por un lado, y ambos determinan quiénes somos en realidad. Tal cual es tu mente, tal eres tú, porque tu mente gestiona todo tu diario vivir. Por tanto, podemos decir que como seres humanos tenemos un privilegio que está por encima del resto de la creación, ya que, como dice la Escritura, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto, como ya hemos dicho, nos ha dado la facultad de ser seres pensantes, lo que nos lleva más allá de una vida dirigida por nuestros impulsos e instintos, cual animal, sino una vida racional dirigida por el análisis previo de nuestros cerebros, de nuestras mentes. Esto es un gran privilegio, como hemos dicho, el cual nos distingue del resto de los seres vivos, pero a su vez también es un gran problema que debemos gestionar. Tener la capacidad de pensar, la capacidad de analizar y decidir es algo maravilloso, pero que nos pone en una tesitura ¿de qué? En una tesitura de responsabilidad. Y que cada decisión que tomamos está sujeta a la libertad de nuestro pensamiento y a la responsabilidad de la decisión en base al pensamiento que hemos tenido pos de esa decisión. Esto con Adán y Eva, antes de la caída, no era ningún problema, ya que ellos podían decidir y pensar con una mente y cuerpo y alma libres del pecado y con una concupiscencia intacta y no alterada por él. Pero nosotros lidiamos con nuestros pensamientos y las correspondientes decisiones con una naturaleza caída que lo único que hace es ponernos trabas y problemas a todo. Cuando hablamos de hombres del mundo sin haber sufrido el milagro de la regeneración, está claro que es imposible gestionar absolutamente nada. El hombre sin Cristo es esclavo de sus deseos y aunque tiene mente y libre albedrío, este libre albedrío está supeditado, o sea, sujeto a sus deseos desordenados. Piensa y decide, pero siempre fuera de la voluntad de Dios y sujeto a su naturaleza caída. Menos mal que cuando Él nos miró y nos salvó, nos dio una nueva vida con su Espíritu, nos dio la capacidad de ser libres de nuestros deseos, de nuestra concupiscencia mediante su Espíritu que mora en nosotros. No obstante, sabemos que la regeneración no es glorificación. Regeneración hoy, glorificación cuando Él venga a por nosotros. O sea, aún arrastramos nuestra naturaleza caída y dentro de nosotros hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. ¿No se me van perdiendo? Gloria al Señor. Las Escrituras no solo nos enseñan que esta batalla campal es real, nos lo enseñan claramente. Gálatas capítulo 5, 17.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. No solo nos enseña esta realidad, esta batalla campal entre la carne y el espíritu, sino que se nos enseña el lugar de donde continuo se enfrentan. ¿Y dónde se enfrentan? ¿Dónde se desarrolla esta batalla? ¿Saben dónde? No en un campo de batalla, ¿saben dónde? En nuestra mente. Amén. Aquí. Como hemos dicho, nuestra mente es un lugar desde donde se gestiona todo. No hay decisiones que no pasen por nuestros pensamientos, ya sea para bueno o para malo. Por tanto, de la misma manera que dos ejércitos se enfrentan en un lugar designado por ellos para pelearse y empezar la batalla, y se enfrentan entre sí, y después sale victorioso uno de ellos, de la misma manera nosotros tenemos esta batalla campal en nuestros pensamientos, en el terreno de nuestra mente. Por poner algún ejemplo, imagínense que alguien que tiende a la mentira se encuentra con un amigo que hace tiempo que no llama ni escribe y demás. Para poner un ejemplo gráfico de lo que estamos hablando, de cómo se lidia todo esto en nuestro cerebro. Te encuentras con un amigo que hace tiempo que no ves, que no llamas, que no escribes, y el amigo te pregunta el porqué de tu ausencia, el porqué de tu indiferencia. Y es ahora, en esos breves segundos tras la pregunta, donde el terreno de nuestros pensamientos, aquí, se enfrenta la carne y el espíritu, diciendo, ¿le digo la verdad o me invento una historia? Una batalla en un instante. En el terreno de tu mente, ¿le digo la verdad o le cuento una historia? En base al resultado de la batalla, así será la respuesta, y así se determinará quién ganó. O el espíritu contestando con la verdad aunque dañe, o la carne con la mentira para salvar la situación. Por eso leíamos hace un momento Proverbios, el cual decía, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensas es lo que ejecutas. Tal es él porque somos el resultado de nuestras acciones y están supeditadas a nuestros pensamientos. Por tanto, queda establecido que no solo libramos una batalla constante en nuestro interior, sino que sabemos dónde se libra, en el terreno de nuestros pensamientos. ¿Hasta aquí bien? Amén. Por tanto, llegados hasta aquí, sabiendo la importancia que tiene nuestra mente y pensamientos, sabiendo que es el lugar donde se lidian nuestras batallas, es obvio que las Escrituras, que tengamos noción, que tenemos que tener un cuidado extremo, un cuidado de aquello que dejamos que entre y acampe dentro de nuestros pensamientos. Tenemos que tener extremo cuidado de ver qué se introduce en nuestra mente por las diversas fuentes que tenemos externas. Las Escrituras tienen decenas de textos y porciones que nos hablan sobre los pensamientos y sus correspondientes peligros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Como ya hemos dicho, todo se gestiona y se determina desde nuestros pensamientos. Y si no se ponen restricciones, nos pueden llevar de cabeza al lodo. Miqueas capítulo 2, verso 1 dice, ¡ay de los que en sus camas piensan iniquidad! O sea, en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Se acuestan por la noche, toda la noche maquinando el mal, y cuando se levantan, como tienen los recursos y la idea, practican aquello que su mente previamente pensó. Por eso en Mateo capítulo 15, verso 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo lo que se ejecuta comienza aquí. No poner ningún tipo de cuidado a nuestros pensamientos es dejar a nuestra mente y por ende a nuestras acciones a merced de todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Una mente sin restricciones te lleva de cabeza al pecado, mis hermanos.
Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Noten, el pensamiento del necio ya es pecado, porque ya lo interioriza y peca con su propio pensamiento que después se ejecuta. Cuando aquí habla de necios, no habla de torpes, no habla de pobres y desventurados, habla de personas también inteligentes y poderosos. Pero ¿saben por qué los llama necios? Porque no tienen sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. La necedad en Dios no se trata de la sabiduría del hombre, sino de cuánto dependes de Él. Amén. Si dependes de Él no eres necio, si dependes de ti sí que lo somos. Deuteronomio capítulo 15 verso 9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la revisión, etcétera, etcétera. ¿Conocen ese texto? Podemos ver como aquellas personas que después de los 7 años tenían que devolver o perdonar las deudas y devolver las haciendas y hacerlo todo cuando se acercaba el 7º año y le pedían algo no lo daba. ¿Saben por qué no lo daba? Porque venía su pensamiento el que saber que este me pide, pero dentro de un mes se termina y se lo tengo que devolver y no le dará tiempo a devolverme aquello que le presté. Maquinan en sus pensamientos para no hacerlo en ese tiempo. Y dice el Señor, guárdate en tu corazón de pensamiento perverso que cuando llegue ese momento no lo ejecutes, porque si lo piensas, lo harás. En Hechos capítulo 8, verso 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Estas palabras salían de la boca de Pedro, dirigidas a Simón el mago. ¿Recuerdan? Aquel hombre que quiso comprar el don de Dios con dinero. Pensó, imaginó en su mente, bajó a su corazón y lo ejecutó con sus manos, ya que vio una ganancia increíble en los dones del Espíritu manifestados en los apóstoles que acudieron donde él estaba. Y dijo, dame esto, porque si me das esto y lo consigo, me hago multimillonario. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonado no solo la acción, sino el pensamiento que originó tu acción. Porque todo comienza aquí, mis hermanos. Cuando uno no tiene cuidado de sus pensamientos, deja que Satanás acampe libremente por ellos. Le deja que acampe libremente por sus pensamientos. Todos sabemos que Satanás, como dice la Escritura, es el Dios con D minúscula de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Notan? El Dios de este siglo intenta, y en muchas ocasiones con éxito, cegar al que no tiene el Espíritu para que no pueda la luz que viene de fuera ser alumbrada en su corazón. Y esto no lo hace por medio de una conversación directa, presentándose delante del incrédulo a engañarle directamente, decir, mira, soy Satanás, buenos días, encantado de conocerte, quiero engañarte y esto es verdad, pero yo no lo hace así. ¿Cómo lo hace? Por medio de la sugestión, de la influencia y de todas las fuentes externas que invaden tu mente y quedas completamente opacado a la luz de la verdad. Por medio de batallar en tu cabeza. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Noten, ya no solo en un contexto de incrédulos, sino en un contexto de creyentes, para que el tentador no venga a tu mente a seducirte. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por dónde viene la información? Por el oír. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Al tímpano? No, sino a la mente y al cerebro. ¿Entienden esto? Una prueba de ello la encontramos en lo sucedido con Ananías y Zafira.
cuando vendieron la propiedad y pusieron el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan de esta escena? Se nos dice en Hechos capítulo 5, verso 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué, noten, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Podemos ver en este matrimonio cómo fue seducido por Satanás en su corazón, que es lo mismo que hablar en su mente. Fue seducido en su conocimiento porque vendió una hacienda y tenía libertad de dar, pero sin embargo al ver la cuantía de la venta se quedó una parte y dio otra, pero no dijo que se quedó una parte, sino que dijo que dio su totalidad. Y al mentir al Espíritu Santo y a Dios le dice, una vez más Pedro, le dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Satanás te infectó tu corazón y tu mente? El fruto de sus pensamientos, ¿qué fue? El pecado. Una nota clara, aclaratoria, creo que todos lo saben, pero lo tenemos que aclarar. No se me confundan, porque aunque es una realidad que Satanás nos tienta, invade nuestros pensamientos de alguna u otra manera para caer rendidos ante el pecado, esto no nos exime al pueblo de Dios de responsabilidad, de la responsabilidad para decir no. Obviamente Satanás está ahí para hacer su trabajo, pero es tu responsabilidad decir no o decir sí, porque el Señor te ha dado un espíritu capaz para resistir todo lo que viene de parte del mal. Amén, amén. Seguimos. Satanás no solo está ahí para seducirnos, engañarnos y llevarnos al pecado, para así destruir nuestra vida en Dios, sino que también para derribarnos por medio de sus acusaciones y mentiras, y dejándonos aletargados, hundidos y arrinconados, llenos de temores y dudas, sin poder movernos de nuestro lugar. Dice la Escritura en Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Piensen en esto durante 5 segundos. Si ya es difícil lidiar cuando tenemos enfrente un hombre perverso con intenciones malas en su corazón y con habilidades y picardías por encima de la media, y por unos minutos de conversación nos infecta y nos deja arrinconados, ¿cuánto no más Satanás, el cual no existe más malo como él, no existe más picardioso que él, no existe más poderoso y sabio que él, exceptuando a Dios Todopoderoso? Llega a tu vida y te destroza y te arrincona si esto no lo tienes bien amoldado. Es tan sumamente malo y quiere tanto y obsesivamente nuestro mal, que dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Yo siempre visualizo cuando leo este texto la imagen de un león alrededor de su presa. De cómo va andando, sabe que es suyo, sabe que se lo va a comer. Y aún ahí, está esperando el momento. Y está alrededor de su presa, y en el momento que hay un mínimo descuido, se abalanza sobre él a la yugular y lo mata. Él es el acusador por excelencia. Y nos acusa tanto a nosotros delante de Dios y nos acusa a nosotros directamente mediante los hombres. Con el caso de Job vemos ambos aspectos de la acusación de Satanás para con nosotros. Lo vemos acusándolo delante de Dios. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Has visto a mi siervo Job? Dice, normal, mira cómo lo tienes, es un fenómeno, ahora bien, mira, déjame que haga esto y esto, ya verás cómo te niega. Acusándolo, poniendo en cuestión la integridad de Dios, de Job ante Dios. Pero no solo acusa a Job delante de Dios o a los hombres delante de Dios, sino que nos acusa a nosotros por medio de hombres sugestionados por la serpiente. Ya que los amigos de Job y su mujer, cuando fueron a él, no le fueron a consolar ni a alentar, sino que le dijeron tales barbaridades haciéndole responsable
responsable de sus condiciones por causa de su pecado. Hasta que Job tuvo que decir, médicos molestos me sois. Su mujer, su compañera, le dijo que muérete ya y maldice a Dios. ¿Notan? Satanás nos acusa delante de Dios y nos acusa a nosotros mismos por medio de otras personas. Es el acusador por excelencia. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. No solo nos tienta para que pequemos, no solo nos acusa para que nos debilitemos, sino que nos llena de temor con sus mentiras para que quedemos completamente paralizados. Todos sabemos lo que el temor hace en nuestras vidas, ya que todos lo hemos experimentado en menor o mayor medida. En algún momento de nuestras vidas hemos recibido una noticia o nos hemos visto en ciertas situaciones las cuales el temor ha invadido cada célula de nuestro cuerpo y nos hemos quedado sin poder movernos, sin poder hablar, con palpitaciones en nuestro pecho y sin saber reaccionar por el temor de la noticia, por el temor de lo sucedido. ¿Quién no ha experimentado esto? Todos. Satanás eso lo sabe. Y por eso invade nuestros pensamientos y bombardea nuestros ojos y nuestros sentidos con un sinfín de catástrofes y perspectivas destructivas a fin de que caigamos sucumbidos ante el temor. El temor entra en nuestra mente y baja a nuestro corazón y gobierna nuestra vida, nuestro pensamiento y en consecuencia todas nuestras acciones. Ya sea por una noticia que vemos en televisión, ya sea por noticias que recibimos de nuestro entorno, o por la propia inventiva de nuestra mente, no regulada por Cristo, no regulada por la obediencia, hace que todos los pensamientos de nuestro día sean una amalgama de negativismo y toxicidad. Porque somos genios en inventar males, quedando así invadidos por el temor y paralizados sin hacer lo que nos corresponde hacer. Y lo paradójico de todo esto es que quedamos paralizados no delante de problemas reales que ocurren delante de nosotros, sino con temores y acontecimientos futuros que lo más seguro no lleguen a ocurrir nunca. Miren qué dato científico. Dicen los que entienden que el 91,4% de aquello que tememos jamás sucede. El 91,4% de los temores cotidianos jamás suceden en un futuro. Por tanto, no solo nos quedamos paralizados ante temores reales causados por situaciones reales, sino ante temores ficticios construidos por nuestra mente no subyugada a la obediencia. Así pues, una mente la cual no está restringida a la obediencia es una mente expuesta al deseo de nuestra concupiscencia y a las artimañas de Satanás, lo que nos deja a merced de nuestros pensamientos, y esto nos arrincona, nos paraliza y nos lleva al final al pecado. ¿Han entendido todo esto hasta aquí? Amén. Hace un momento hablábamos de que la ciencia no especulativa, la ciencia seria y demostrable, lo único que hace es corroborar lo que la Escritura ya ha expresado desde siempre. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Lo digo esto porque hace poco me encontré con una médico, Marian Rojas se llama por si la quieren mirar, catedrática psiquiátrica especializada en el impacto de los pensamientos en nuestra mente y fisiología. Y me quedaba asombrado de ver cómo parecía un predicador que compartía con su congregación los peligros y los impactos de los pensamientos y las formas y maneras de cómo ponerle remedio. Me quedaba, de verdad, increíble, estupefacto. Parecía un predicador predicando a una iglesia. Obviamente su contexto, idiosincrasia y soluciones estaban completamente alejados y están alejados de la esencialidad de lo santo. Y esta parte, como sabrán, no nos interesa y nos sobra. No obstante,
Las similitudes y argumentos fueron brutales y nos hacen contemplar aspectos que desconocemos en cuanto a lo que se refiere a lo médico y a lo científico y a todo esto. O sea, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando los pensamientos no son controlados y en nuestro contexto subyugados a la obediencia de Cristo? Y esto sí que es interesante de saber. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. El planteamiento de esta médico que presentaba tenía que ver con todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, más o menos. Decía esta señora que toda emoción viene debido a un pensamiento. Cada pensamiento tiene un impacto en nuestro cuerpo, decía. Sudamos, nos asustamos, nos sonrojamos y actuamos en consecuencia. Por tanto, aquellos pensamientos que uno deja que acampen en su mente son los que terminan gestionando no solo las emociones sino nuestras acciones. Esto se debe a que nuestra mente, esto es tremendo, esto se debe a que nuestra mente no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. Otra vez, nuestra mente, decía este médico psiquiatra, de que nuestro cerebro no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. El impacto que puede tener en nuestro cuerpo, este es el ejemplo, al cruzar la calle y ver un león, imagínense, un león suelto, es el mismo impacto cuando imaginamos en nuestra mente que esto pueda ocurrir. O sea, los mismos mecanismos de nuestro cuerpo y mente reaccionan y se activan igual tras el hecho real como el pensamiento sin que esto ocurra de verdad. Los mismos mecanismos. O sea, el planteamiento es brutal, porque aunque la reacción es diferente, ya que no es lo mismo ver a un león en la calle, el cual sales corriendo, que imaginártelo ya que estás sentado en el sofá o tumbado en la cama de tu casa, el cuerpo y la mente a nivel fisiológico reacciona de la misma manera delante del león real que en el sofá de tu casa. Esto es muy complejo de explicar y no tenemos la capacidad ni el tiempo para hacerlo. Es más, aunque pudiéramos, que tuviéramos tiempo y capacidad, no procede en un púlpito de la iglesia el hacerlo. No obstante, permítanme solo hablarles de un aspecto que sí que me parece interesante de conocer en consonancia con esto que estamos hablando. De una manera tosca y seguro mal explicada, lo que ocurre más o menos es lo siguiente. Cuando nos asustamos por algo, existe una hormona en nuestro cuerpo, en nuestra mente, llamada cortisol. Este cortisol es conocido como la hormona del estrés. Escucha y no te pierdas. Es una hormona que responde tras una alerta segregando cortisol en la sangre y esta provoca que aunque todo pase, se tarde un poco en pasar el efecto del impacto del cortisol en la sangre. El cortisol es una hormona cíclica que rueda, o sea que sube en el día para poder estar alerta y baja en la noche para poder descansar y dormir. Bien, esta hormona es maravillosa, ya que cuando esto se activa, todo se pone en alerta para una buena reacción ante un peligro. ¿Me siguen hasta aquí? Pero el problema es que, como hemos dicho, cuando llega el pensamiento, el impacto es el mismo como si sucediera en la realidad. Lo que hace que el cuerpo sentado en el sofá o tumbado en la cama por la noche segregue de continuo cortisol sin necesidad de estar en alerta, poniéndonos en alerta sin necesidad cuando en realidad, valga la redundancia, no hace falta. Por tanto, aquellos que vivimos de continuo preocupados, estamos de continuo con esta hormona activada, lo que nos lleva a una intoxicación por cortisol que envenena nuestra sangre. El cortisol tiene como todo en el cuerpo necesidad de su justa medida, ya que desmedidamente es un problema a todos los niveles. Físico, emocional, cognitivo, etc. El exceso de cortisol en nuestra sangre hace que nuestra amígdala quede secuestrada, lo que regula nuestras emociones, y por eso nos volvemos irascibles, nos volvemos agresivos, nos volvemos de mal humor.
provoca algo, y esto es interesante de saber, aunque parece que estemos dando una conferencia de medicina mal dada, pero tenemos que saberlo, provoca algo que se conoce como sistema reticular activador ascendente. Parece algo extraño, pero miren, esto tiene que ver que conforme uno piensa, cuando esto lo tiene alterado, empieza a contemplar justamente lo que piensa en todos los lados y en todos los lugares. O sea, en otras palabras, es lo único que ve por todos los lados. Una embarazada que piensa en su embarazo solo ve embarazadas y carritos. Alguien que está enfermo y con muletas solo ve a gente con muletas. Alguien que tiene COVID, solo tiene COVID todo el mundo. Todo el mundo, es lo que ocurre. Porque hay un sistema que automatiza nuestro cerebro, haciendo que lo que pensamos se refleje cual espejo en todos los lugares. Fíjense lo que es la intoxicación por cortisol. Y podríamos hablar de mil síntomas negativos y nocivos en cuanto a la intoxicación de esta hormona descontrolada, a todos los niveles, como hemos dicho. Caída de cabello, sudoración, presión en el pecho. Esto no me lo invento yo, esto es lo que se dice. Sudoración, presión en el pecho, colon irritable, temblores en los ojos, te duermen las manos, vértigo, reflujo, ruidos en el oído, se tensa la mandíbula, todo te conviertes en irritable e irascible, es una tensión constante, fallos de memoria, falta de concentración, insomnio, tristeza, no quieres estar con nadie, te aíslas, llega la depresión, la ansiedad, el estrés, etc. Escuchaba el otro día un dato muy interesante, y es que las consultas médicas, sobre todo en psiquiatría, están colapsadas con la espera de un año en la seguridad social por las consecuencias de la pandemia. ¿Y saben por qué? Porque uno de los mecanismos para regular el cortisol es la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona de la empatía y los vínculos emocionales. Por tanto, el aislamiento y el miedo al contacto físico ha hecho que la medicina natural que provoca la familia, la compañía, el abrazo y las reuniones sociales no se implemente en la vida de las personas, incrementando el cortisol en la sangre y no regulándolo naturalmente con la oxitocina que provocan la familia, las amistades y el socializar. Creo, mis hermanos, que es realmente interesante lo que ocurre en nuestro organismo cuando no regulamos nuestros pensamientos, ¿no creen? Pero como decíamos, es un principio todo esto que nos sirve a niveles médicos y científicos para saber qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, y era la pretensión en esta tarde de informarles. No obstante, ellos operan y piensan en otro contexto. Por eso, lo que para ellos se soluciona con los seres queridos, cosa que es maravillosa y en parte funciona, para nosotros, nuestra oxitocina, nuestro regulador de cortisol, solo es uno. Amén. El Espíritu Santo es el que regula nuestra ser, cuerpo, mente y espíritu. Amén. Es su compañía la que regula mi interior, la que arranca los temores y me pone en la línea adecuada. Amén. Todos los psiquiatras tendrían que ser cristianos y terminar con el Evangelio. Amén. Porque el Evangelio es en realidad lo que sana. Amén. Ya puedan buscar en todos los libros y en toda la medicina, Cristo es el que sana. Amén. Solo Cristo es el que sana. Amén. Y precisamente porque Dios sabe cómo opera Satanás y Dios conoce nuestras debilidades, es que insiste en que cuidemos nuestros pensamientos. Terminamos. Mis hermanos, vivir con una mente cauterizada y llena de nuestros propios pensamientos tóxicos, ignorando que tenemos que llevar todos y cada uno de ellos a la obediencia de Cristo, hace imposible el caminar, hace imposible la obediencia. Ya que en nosotros si solo reina el temor, si solo existe la falta de esperanza y la desesperación, solo hay una mala conducta y un aislamiento, no queriendo hacer lo que el Señor te demanda, ¿me puedes decir cómo puedes servir al Señor? No se puede, porque eres preso de tus pensamientos tóxicos.
En ocasiones intentamos autoengañarnos a nosotros mismos, con aún más pensamientos errados para calmar nuestras conciencias y justificar nuestras conductas. Pero esa conducta no nos beneficia para nada, mis hermanos, ya que el que nos tiene que ver, nos ve. Amén. A todas horas. Y Él no puede ser burlado. Amén. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Él no se le puede engañar. Por eso le dijo a Job 42:2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Le dijo Job a Dios, no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. ¿Qué puedo pensar? Tú lo sabes todo de mi Señor. Por eso mismo, hoy Dios quiere sacarnos de ese lugar por medio de su Espíritu y por medio de la Escritura. Amén. Si es que estás así, hoy quiere arrancarte Dios de ese lugar. Quiere sacarnos de la esclavitud de nuestros pensamientos tóxicos. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Esa es la solución. Amén. Solo es posible arreglar nuestros pensamientos por medio de llevar cada uno de ellos cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Pero cómo hago esto? ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, poniendo un policía en nuestra mente. Y quien haya sido oveja del pastor Pepe por años se acordará de esto. El policía de la mente. ¿Os acordáis? El policía de la mente. Estar tan sumamente alerta de lo que entra en nuestra mente y llevar cautivo, preso, subyugarlo, apresar lo que entra que no procede de Dios a la obediencia de Cristo. No podemos darle vacaciones a ese policía. No podemos dejarlo descansar ni de día ni de noche. Y obviamente este policía somos nosotros mismos con la ayuda de las herramientas divinas, siendo conscientes de nosotros mismos, de nuestras carencias y autopercibir todo aquello que nos sucede. Y poner barreras y restricciones en nuestra mente. Y cuando entra un pensamiento saltando la valla de nuestra mente que hemos puesto para protegerla, llevarlo preso, cautivo, a la obediencia de Cristo. Amén. Esta conciencia despierta tiene que estar presente, de absolutamente todo. Examinando cada pensamiento si es conforme a su ley, conforme a su voluntad. Es que no somos conscientes de lo que entra en nuestra mente, ni de las conversaciones que tenemos. Lo vemos todo, lo escuchamos todos y hablamos con todo el mundo. Y no sabemos que estamos expuestos, que es más nocivo. Hay un gas, nos apartamos. Hay un veneno, nos alejamos. Y hay conversaciones tóxicas y no nos damos cuenta de que es un veneno para nuestra mente. Y tenemos que ser conscientes de lo que entra, examinando cada pensamiento conforme a su ley, conforme al corazón de Dios y conforme a su voluntad. Si lo que analiza lo que entra en tu mente, si es productivo y es en aras del Evangelio, si es necesario para mi crecimiento y beneficioso para mi crecimiento espiritual, ¿qué generaría estos pensamientos, no solo en mí, sino en mi familia y en mi prójimo, si los compartiera o los pusiera por obra? ¿Daña mi corazón? ¿Modifica mi actitud este pensamiento que entró ayer en mí? Analiza cuando entra un pensamiento, ¿cómo es tu actitud de mañana? Hoy estoy bien, me viene un pensamiento y estoy mañana mal, ¿qué ha ocurrido aquí? O que ha habido una mala gestión o mala interpretación de algo que ha llegado, o ha entrado un virus en mi mente con un pensamiento tóxico, el cual no lo he llevado cautivo a la obediencia. Amén. Piensa en esto. ¿Estos pensamientos podrían caminar libremente por la mente de Cristo cuando estuvo con nosotros? Si los pensamientos que nos entran en la cabeza pudieran estar bajo el análisis de la Escritura, conforme lo que es Jesucristo, en su mente, no te preocupes que también puede estar en la tuya. Pero si notas que no podrían estar en la suya,
expúlsalos de la tuya. Amén. Para erradicar estos pensamientos y llevarlos cautivos no podemos hacerlo solo como es evidente, sino con la ayuda de su Santo Espíritu y la dirección de su palabra. Y para ello necesitamos fe, lo necesitamos a Él. Amén. Necesitamos su amor. Amén. En cuanto a la fe, dice Efesios capítulo 6, verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Porque la fe erradica, no deja que el dardo del maligno entre, porque mi fe confía en aquel que me protege. Amén. Mi fe hace que en medio de la tormenta sepa que aunque me matare, en Él confiaré. Amén. Y cómo no el amor. Dice 1 de Juan capítulo 4, verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Por tanto, cuando somos conscientes del amor de Cristo y el amor que te tiene tanto amor que mandó a su Hijo para morir por ti, porque te miró. Amén. ¿Cómo no va a cuidar de ti? Aleja ese pensamiento por medio de insertar el amor presente y fresco de Dios en nuestra cabeza. Por tanto, si hemos prestado atención, básicamente lo que estamos diciendo es que para vaciar nuestros pensamientos tóxicos, lo único que tenemos que hacer es llenarlos de sus pensamientos maravillosos. Amén. Vaciar algo llenando otra cosa. Tenemos que entender que los pensamientos no pueden ser erradicados solo con intentar no pensar en ellos. No se puede vaciar la mente sin más. No puedes quedarte en blanco como un zombie. ¿Qué va? Si yo te digo que pienses en un elefante, pensarás automáticamente precisamente en un elefante. No pienses en un elefante por la cabeza, ¿verdad? Ya que solo con quitar un pensamiento no es suficiente, ya que a la mínima que aparezca un susurro otra vez del elefante, como está todo vacío en nuestra mente, el elefante entra otra vez por nuestra cabeza. Pero si yo te digo, deja de pensar en el elefante y piensa en un león, tu mente quedará invadida por ese pensamiento del león, el cual sustituirá al elefante, no dándole cabida a que entre. Porque has llenado tu mente con lo correcto para que lo incorrecto no pueda tener cabida, porque tu cabeza ya está llenada de lo santo. Amén. Lo que otra vez nos arroja esta máxima tan simple: llenemos nuestros pensamientos de Cristo. Amén. Por eso dice Filipenses capítulo 4, verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. No se puede pensar en otra cosa, solo en lo santo, puro y agradable. Elimina de tu cabeza lo tóxico que no te conviene a tu vida, a tu salud, a tu entorno, a tu iglesia. Llena tu pensamiento de Cristo. Dejemos que nuestros pensamientos estén cautivos y que no acampen libremente por nuestra mente y que condicionen nuestro día. Vivamos libres de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y como dice la Escritura en Isaías capítulo 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Oramos. Amén. Gloria.